Imagina esto. El mar está en calma, demasiado en calma. No hay viento, no hay olas, y de repente algo se mueve debajo. No es un pez, no es una ballena. Es algo antiguo, algo que, según las leyendas, existía antes que los imperios. Ese algo tiene un nombre: Leviatán. ¿Qué es el Leviatán? En la mitología, el Leviatán es descrito como una bestia marina gigantesca, una serpiente o dragón del océano tan colosal, que podría rodear el mundo entero. Pero no es solo tamaño. Es símbolo de algo mucho más profundo: caos, destrucción, poder incontrolable. En muchos relatos antiguos, el Leviatán no solo habita el mar, lo domina. El origen, más que un monstruo, el Leviatán aparece en textos antiguos como la Biblia, especialmente en el libro de Job, donde se describe como una criatura imposible de dominar. Nadie puede enfrentarlo sin temblar. Su piel es como escudos, su aliento como fuego. No es solo una bestia, es una representación del caos primitivo, del poder que el ser humano no puede controlar. La historia que pocos cuenta una antigua tradición que al principio de los tiempos, el mundo no era ordenado, era un océano infinito, oscuro, profundo, y dentro de ese abismo vivía el Leviatán, gigantesco, antiguo, enrollado sobre sí mismo como una serpiente eterna. Se decía que, cuando se movía, nacían tormentas; cuando rugía, los cielos temblaban; y cuando despertaba, los mares tragaban naciones enteras. El enfrentamiento. Algunas mitologías cuentan que los dioses, o Dios en el caso bíblico, no ignoraron su existencia. Hubo un momento donde el orden tuvo que enfrentarse al caos, donde la luz tuvo que confrontar la oscuridad. Y allí, en medio del océano primordial, el Leviatán fue derrotado o contenido. No destruido completamente, sino contenido. Porque el caos nunca desaparece del todo. El Leviatán no es solo una criatura, es una idea. Representa tus miedos más profundos, lo que no puedes controlar, lo que vive debajo de la superficie, ese monstruo que no ves, pero sabes que está ahí. Y ahora la pregunta: si el Leviatán simboliza el caos oculto, ¿qué Leviatán estás ignorando en tu propia vida? Porque lo más peligroso no es el monstruo que ves, es el que permanece en silencio, bajo la superficie, el mismo océano oscuro, la misma criatura colosal. Pero ahora la pregunta cambia todo. ¿Quién creó al Leviatán y por qué? Y aquí es donde la historia deja de ser solo mitología y se vuelve revelación. ¿Quién creó al Leviatán? La Biblia es clara y sorprendente. El Leviatán no es un error, ni un accidente. Fue creado por Dios mismo. En el Salmo 104:26 dice: allí andan las naves, allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él. Pausa aquí, porque esto rompe toda expectativa. No fue creado para destruir, no fue creado para gobernar, fue creado por Dios y para Dios. Incluso lo que parece caos está bajo diseño divino. ¿Para qué fue creado? Aquí es donde la narrativa se pone profunda y poderosa. En libro de Job, capítulos 40 a 41, Dios describe al Leviatán con detalles impresionantes: escamas impenetrables, fuerza indescriptible, orgullo indomable. Y luego Dios hace una pregunta devastadora: ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo? En otras palabras, ¿crees que puedes controlar lo que yo creé? Revelación clave. El Leviatán fue creado para mostrar el poder absoluto de Dios, humillar el orgullo humano, recordar que hay fuerzas que solo Dios gobierna. No es solo una criatura, es una demostración viviente de que Dios es soberano, incluso sobre el caos. ¿Quién puede derrotarlo? La Biblia responde sin rodeos: nadie, excepto Dios. En libro de Job 41:10, nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? Dios conecta directamente. Si no puedes con el Leviatán, mucho menos puedes enfrentarte a Dios.
Pero hay más. En Isaías 27:1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura al Leviatán y matará al dragón que está en el mar. Esto cambia todo. El Leviatán no solo fue creado por Dios, también será derrotado por Dios. El significado más profundo. El Leviatán ya no es solo una bestia, es un símbolo de el mal que parece invencible, el caos que desafía el orden, lo que el ser humano no puede dominar. Pero la Biblia deja un mensaje claro. Lo que tú no puedes vencer, Dios ya lo tiene bajo control. Y ahora la pregunta no es sobre el Leviatán, es sobre ti. Si Dios creó incluso lo más indomable y es el único que puede derrotarlo, entonces, ¿por qué sigues intentando pelear batallas que solo Dios puede ganar? El Leviatán en la Biblia, cada mención y por qué aparece antes de leer, entiende esto. Cada vez que la Biblia menciona al Leviatán, no es casualidad. Siempre aparece en momentos donde Dios quiere revelar su poder sobre lo indomable. 1. En el libro de Job, el poder que el hombre no puede dominar. Libro de Job 3:8. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. ¿Por qué se menciona aquí? Job está en su dolor más profundo. Habla de aquellos que, simbólicamente, serían capaces de desatar el caos mismo. El Leviatán aquí representa fuerzas oscuras que el hombre teme provocar. Job 41:1. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Job 41. Dios describe al Leviatán con detalle. Escamas cerradas como escudos. Versículos 15-17. Su aliento enciende fuego. Versículos 18-21. Hace hervir el mar. Versículo 31. Es rey sobre todos los soberbios. Versículo 34. ¿Por qué Dios habla de Leviatán aquí? Este es uno de los momentos más poderosos de toda la Biblia. Dios le responde a Job desde el torbellino y básicamente le dice: si no puedes dominar a esta criatura, ¿cómo cuestionas mi gobierno del universo? El Leviatán aquí representa lo indomable, lo invencible para el ser humano. 2. En los Salmos, Dios gobierna sobre el caos. Salmo 74:14. Magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. ¿Por qué aparece aquí? Este salmo recuerda actos poderosos de Dios en el pasado. El Leviatán representa enemigos caóticos o poderes destructivos que Dios ya venció. Mensaje: Dios no solo controla el caos, lo aplasta. Salmo 104:26. Allí andan las naves. Allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él. ¿Por qué aparece aquí? Este es totalmente diferente. Aquí no hay guerra, hay calma. El Leviatán no es enemigo, es una criatura más dentro de la creación. Mensaje: incluso lo más grande y temible está bajo el control y propósito de Dios. 3. En Isaías, la derrota final del Leviatán. Libro de Isaías. Isaías 27:1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. ¿Por qué aparece aquí? Esto es profético. Habla del futuro, del juicio final. El Leviatán representa el mal, el caos final, poderes espirituales opuestos a Dios. Mensaje: lo que parece invencible hoy, Dios lo destruirá completamente. En toda la Biblia, el Leviatán aparece solo en estos libros: Job, Salmos, Isaías, y cada vez cumple un propósito distinto. En Job, mostrar que el hombre no tiene control. En Salmos, mostrar que Dios ya tiene control. En Isaías, mostrar que Dios tendrá la victoria final. Y ahora, entiende esto: el Leviatán nunca fue solo un monstruo. Fue una advertencia, fue una señal de que existen fuerzas que no puedes dominar, pero que nunca han estado fuera del control de Dios. Entonces la pregunta final es: si Dios gobierna incluso al Leviatán, ¿qué en tu vida crees que está fuera de su alcance? Si este video abrió tus ojos, no te quedes solo con esto.
Suscríbete al canal y activa la campana. Comparte este mensaje con alguien que necesita escucharlo, porque hay verdades que no son para guardarlas, son para despertar a otros. Nos vemos en el próximo video.